trata fundamentalmente de ver si es posible que le pongamos realmente una bisagra a la historia argentina y terminar con la frustración y la desesperanza. He convocado a mis compatriotas sin distinción de partido político alguno. Les he señalado que los radicales ya estamos en esa marcha, y al frente van nuestros grandes muertos, Irigoyen, Alé, Pueyrredón, Sabatini, Leverson, Malvin y Videla. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación, y nunca quien especuló más ganó tanto, y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. Poder a la democracia se la da el pueblo, y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. En la Argentina hay hambre porque sobra inmoralidad, porque hemos sometido al padre de familia a la humillación más grave que podemos someter a un hombre: trabajar los 30 días del mes y no alcanzar a ganar lo necesario para llevar el pan a su mesa. He dicho, y permítanme que lo repita hoy, que es como un rezo laico, una oración patriótica. Seguimos acompañándote en esta jornada. Está Federico Núñez Burgos con nosotros para ayudarnos a analizar estos 40 años de democracia, la figura de Raúl Alfonsín, que vuelve más fuerte que nunca, ¿no? Justamente en un aniversario que se cumplió hace muy pocos días de la elección que lo lleva justamente al poder y que de alguna manera le pone, esperemos para siempre, punto final a uno de los procesos más tremendos que vivió la historia de nuestro país, ¿no? ¿Cómo estás, Federico? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo has vivido especialmente, ¿no?, la jornada del 30 de octubre? Y también cómo, de alguna manera, algunas discusiones que pensábamos saldadas, lamentablemente en este tiempo han recrudecido con muchísima fuerza y también, lo más preocupante de todo, con mucha aceptación social. Vos sabés que escuchaba la presentación que hacías de Raúl y a uno no sé, lo intimida semejante estatura política, ¿no? Realmente. Sí. Semejante orador, además. Sí, pero además, vos sabés que Alfonsín era un buen orador. Yo he tenido la suerte de conocerlo a Alfonsín. En mis tiempos de militancia en la Juventud Radical, formamos parte de un espacio y realmente fue, insisto, no solamente era un gran orador, sino que además estaba convencido de lo que estaba diciendo y tenía toda una estructura intelectual construida en torno a eso, ¿no? Era un hombre que tenía la vista más allá. Y la verdad es que es difícil hoy cuando uno dice, bueno, si Alfonsín viviera, no sé lo que pasaría si Alfonsín viviera. Lo que estamos seguros es que Alfonsín marcó un camino. Esto que decías muy bien, Abel, de Alfonsín como una bisagra en la historia y que por su valentía y con él toda una generación de argentinos. Y resistiendo también, porque cuando se habla de la figura de él, se habla mucho acerca del momento en el que él sale del gobierno, pero también hay que mencionar cómo los poderes económicos y cómo esa dictadura que acababa de terminar también socavaron las bases de su gobernabilidad, ¿no? Por cierto, a ver, digo, Alfonsín va a quedar sometido, podríamos decir así, al juzgamiento del corto plazo de la política. Entonces, bueno, el discurso rápido es un presidente que se fue 6 meses antes del gobierno. Me parece que 40 años después, la figura de Alfonsín se va acrecentando en la historia porque, como te decía recién, es una bisagra. No solamente es una bisagra de los años de la dictadura del 76, sino es una bisagra de la inestabilidad política de la democracia en la Argentina, que se inauguran en la década del 30. No te olvides que en el 30 lo derrocan Irigoyen, todo el periodo de lo que llamábamos la década infame,
el derrocamiento del mismo Perón, el derrocamiento de Frondizi, el derrocamiento de Ilia, la dictadura de Onganía, el derrocamiento de Perón nuevamente. Es decir, no es solamente... Además, Alfonsín en sus discursos no solamente habla del periodo pasado, sino él dice, mire, hay un periodo más largo de inestabilidad democrática. Y fíjate, hoy... Era una continuidad en realidad, la interrupción de cada gobierno constitucional era una continuidad en nuestro proceso de historia argentina. Lo cíclico eran las crisis, ¿no? Las interrupciones. Y entonces eso, fíjate que hoy, 40 años después, podemos decir que estamos atravesando el periodo más largo de estabilidad democrática en la Argentina, con un montón de problemas, con un montón de falencias económicas, sociales, con deudas indudablemente que tiene la democracia con los argentinos y las argentinas, pero el periodo más largo de estabilidad, y este periodo más largo de estabilidad tiene que ver justamente con esa convicción con la que Alfonsín. Y vuelvo a esto, ¿no? Porque con Alfonsín había toda una generación de argentinos, algunos silenciosos, que dieron su batalla, pensaba en estos días, dieron su batalla el día que salieron a votar, porque había que tener coraje en el 83 para calzarse el saco y salir a las urnas a la vista de una dictadura que, digamos, atentaba justamente contra la movilidad social, contra la movilidad política. Y al mismo tiempo, fíjate que los demás partidos políticos, y en esto habría que hacer también, por ejemplo, un reconocimiento a la figura de Cafiero, por ejemplo, que ha pasado a la historia mucho más secundario, pero ha sido muy importante en la moderación de un peronismo, digamos, que caminaba hacia la institucionalidad democrática después de, bueno, todo lo que el peronismo había atravesado. Entonces digo, me parece que Alfonsín y toda esa generación de argentinos en este compromiso y en esta convicción democrática dejaron como herencia inmediata una estabilidad política. La crisis del 2001 se atravesó en el marco de la democracia y de la institucionalidad. En otros periodos una crisis de esa dimensión hubiera terminado en otra interrupción militar. Totalmente. Entonces, a mí me parece que esto es lo que agiganta la imagen de Alfonsín en la perspectiva histórica. El llamado a la unidad que también está presente en este contexto electoral, por lo menos de parte de uno de los candidatos, que Alfonsín lo marca claramente, ¿no? Basta de esta división que generaba odios y que generó consecuencias nefastas a lo largo de toda esa historia que vos mismo relatás. Totalmente. Alfonsín, él en sus mismos discursos no puede concebir, y yo creo que quienes tenemos una formación radical, no podemos concebir la libertad sin la igualdad. Es decir, la libertad sin igualdad no es libertad. Es como decía Alfonsín en algún discurso, la libertad del zorro libre que se come libremente a las gallinas. Y no, esto no es libertad. La libertad hoy fíjate, está de moda este concepto de libertad, pero un concepto de libertad que no representa, digamos, la solidaridad social, la responsabilidad del que tiene la libertad. Que tampoco respeta la mirada del otro, porque digo, ¿dónde puede haber libertad cuando solo del otro lado hay agresión y cuando cualquier palabra que sea diferente a lo que piensa ese grupo termina siendo denostada, menoscabada, con agravios, con insultos, con ofensas, ¿no? Totalmente. A ver, libertad no es la libertad de hacer todo lo que tengo ganas de hacer, sino que la libertad es asumir la responsabilidad de mi propio destino en el marco de un espacio, digamos, en donde todos tengamos las mismas posibilidades de disfrutar de esa libertad. Porque la libertad no es que yo me apropie de las cosas para que todos los demás no puedan, digamos, hacer su destino, sino es generar las condiciones mínimas, básicas, para que la igualdad de posibilidades se concrete en la libertad del género humano. Yo no puedo ser libre yo solo, sin la responsabilidad, digamos, de liberar, podríamos decir así, o de generar las condiciones para la libertad colectiva. Entonces, libertad sin igualdad es algo que es inconcebible. Y es inconcebible la libertad sin igualdad y sin democracia. Es decir, sin la democracia, que por cierto trae como condición la república, sin la democracia y la república no hay posibilidades de generar las condiciones de igualdad que permiten la libertad. Entonces, quien promete una libertad, digamos, sin igualdad y sin democracia, no está proponiendo la libertad, está proponiendo otra forma de no libertad. Entonces, digo, la libertad de quien pueda hacer lo que absolutamente quiera, digamos, sin importarle la posibilidad que tengan los otros. Y este discurso, o este planteo, de alguna forma, requiere una forma de organización del poder
república y democracia, a donde todos tengamos la posibilidad de determinar cuáles son las escalas de valores, cuáles son los intereses del bien colectivo, insisto, que asegura las condiciones de la igualdad para asegurar la garantía de la libertad. Entonces, a mí me parece que es básico esto, ¿no? Mirá vos, en Argentina y en toda América Latina, o en muchos lugares de nuestra América Latina, hoy está popularizándose un discurso que garantiza la libertad a costa de la igualdad. Entonces, garantizo la libertad a costa de la igualdad, pero entonces también garantizo la libertad, y la pongo entre comillas, a costa de los derechos. Entonces te aparece un presidente como Bukele, donde es capaz de violentar todas las gamas de derechos humanos en defensa de las libertades. Y esto no es así. O sea, digo, yo no estoy diciendo con esto que haya que tolerar a las mafias, que haya que tolerar el narcotráfico. Al contrario, el Estado tiene que generar las condiciones para ponerle límite a esto. Pero no es a través del aumento de la violencia, no es a través del autoritarismo, porque cambiamos de patrones. Claro. Nada más. Es a través de la conformación de un tejido social de igualdad, un tejido social de solidaridad, un tejido social, digamos, que permita la movilidad social interna, la que va a limitar y la que va a impedir, podríamos decir así, o la que va a generar los anticuerpos necesarios para que garanticemos la libertad y la igualdad. Sin estos valores no hay nada que sea posible. Yo, la verdad es que en estos días electorales, digamos, en nuestro país, a medida que uno va pensando estas cosas, vamos rescatando, me parece, este tipo de valores, ¿no? Es decir, no me parece que haya que hacer de la violencia, de la agresión, del maltrato, de la misoginia, una bandera. Claro. Digo, es una cosa de loco. Resulta que yo soy el más visto, ¿no? Usando este concepto ahora que se usa mucho, el más visto porque la maltrato a Mabel por su condición de mujer. Pero eso es una locura. Y la sociedad no puede no decirlo. La clase política no puede no decirlo. Tenemos que decir, miren, muchachos, chicas, la propuesta de determinados candidatos caminan hacia la base de un autoritarismo disfrazado de una supuesta libertad que no está en condiciones de garantizar ni el entramado social ni la igualdad de posibilidades. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que hacer esto cada vez más firmes para que se entienda lo que estamos diciendo. Por supuesto. ¿Cuánto crees que hay que avanzar en penar el negacionismo, ¿no? Que de hecho se está abordando ahora dentro del Congreso de la Nación? Me imagino que muy agitado también por todo lo que está ocurriendo, no solamente en el contexto nacional, sino también mundial. Vos imaginate una persona o un conjunto, digamos, que estén en condiciones de decir, no, mire, todo aquello que dijeron que fue la dictadura, bueno, resulta que no lo fue. A ver, las heridas de esa dictadura todavía están sangrando, todavía están abiertas, y es parte de la historia que no tenemos que repetir. Y la forma... Mira vos, Mabel, el autoritarismo del 70, entre otras cosas, tenía como misión la imposición de los valores del neoliberalismo, y para poder poner el neoliberalismo como criterio de distribución de los bienes sociales, lo que había que hacer era reprimir, desaparecer, torturar, martirizar, no solo a los actores sociales opositores, sino también a su familia, a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. Digo, esto es una locura, ¿no? Digo, pensarlo desde este lado. Entonces, hoy no podemos, me parece a mí, a 40 años del retorno de la democracia en la Argentina, no podemos seguir tolerando, digamos, semejantes barbaridades. Mire, si el señor Milei entiende que el mercado desregulado genera la distribución de los recursos de modo tal que permite la igualdad, entonces, digamos, no es esta la vía para imponer un liberalismo de mercado de este tipo. Fíjate vos hasta el punto en el que llegan. Recién escuchaba el contador Echazú. Para que te des una idea, esta radicalización discursiva del mercado lleva a pensar que los cuerpos son mercancía. Y como mercancía que son, están en comercio. Ergo, usted puede vender libremente sus órganos. Una barbaridad, una barbaridad. Imagínate que, digamos, perdamos la condición social, ¿no es cierto? La condición social de nuestra
de nuestra vida, ¿no? Para poder ponerla en comercio, ¿no? Claro. Puedo comerciar con todo, total, todo se resuelve por mercado. Bueno, yo creo que esto no es así. Claramente, a 40 años de la recuperación de la democracia en la Argentina, lo que nosotros tenemos que hacer es reforzar los lazos de solidaridad social, tenemos que reforzar los lazos de articulación social, tenemos que reforzar los lazos que permiten la igualdad de oportunidades, y esta igualdad de oportunidades se da a través de un mercado de trabajo firme, de un mercado, ¿cómo es? De la salud pública. Sí, de un Estado eficiente, ¿no? Que genere condiciones, de un mecanismo de mercado orientado hacia la producción y hacia el desarrollo. Y acá el Estado, como bien decías vos, no puede estar ausente, porque el Estado es el principal distribuidor de los bienes colectivos. Entonces, no es que el Estado pueda desentenderse de esas cosas, sino que tiene que ser un Estado inteligente, eficiente, equilibrado, transparente, y seguramente esto es lo que le estamos pidiendo, ¿no es cierto?, por ejemplo, a Sergio Massa. Sergio Massa tiene los próximos 15 días para explicarnos cómo vamos a hacer para tener un Estado más eficiente, un Estado con más presencia, un Estado que permite efectivamente el desarrollo integral, un Estado en el marco de la solidaridad, que no asfixie las aspiraciones individuales, pero que al mismo tiempo no permita, podríamos decir así, que sean las reglas del mercado las que resuelvan todo, porque sabemos a dónde va eso, ¿no? Entonces me parece que este es el desafío para los próximos días, bueno, proceso unos días antes de la elección. Claro. Y por supuesto en un proceso que además siempre es ajustado, como son los escenarios de balotaje que hemos vivenciado, ¿no? Muchísimas gracias, Federico. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.